permitís, voy a abrir la mesa y daré paso al moderador que me acompaña hoy aquí. Damos continuidad a la anterior mesa con esta mesa del sector energético, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. Tenemos pues tres magníficos clientes con Naturgy, Iberdrola y Enagás que van a trasladar un poco esa visión, y dos magníficos proveedores, una gran consultora nacional e internacional muy conocida, NTT Data, de Everis, y Autodesk, otra gran multinacional, que bueno, pues nos hablaréis un poco del sector energético, de esos objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. En esta ocasión me va a acompañar, y cuento con Everis, con Jaime Moreto Posch, que es manager en Energía y Utilities de Everis, como moderador a la sesión. Muchas gracias, Jaime, por acompañarme y poder moderar esta mesa. Luego nos acompaña Alejandro Ruiz Bueno, de Autodesk, Major Account, que también nos acompaña hoy aquí como socios de Enertic, impulsando esta temática. Tendremos la participación de Francisco Ruiz Barrientos. Bienvenido, Francisco, director de Consultoría, Estrategia e Innovación en Energía y Utilities de Everis. Y luego, como les decía, nos acompañan tres clientes: Jesús Chapado, de Naturgy, director de Innovación; Samuel Pérez Ramírez, Senior Project Researcher de Iberdrola; y José Luis Martínez Sande, de Enagás, coordinador de de proyectos de nuevas energías. Gracias, bienvenidos a todos. Jaime, tienes la palabra, moderarás la mesa y a vuestra disposición. Estaré de backup. ¿No se te oye? ¿Me escucha? Ahora sí. Hola, ahora se me escucha, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a todos y gracias, Óscar, por invitarnos a moderar esta mesa, que esperemos que a estas alturas ya de la tarde consiga atraer al público, igual que las anteriores, que la verdad que han sido muy, muy interesantes. Un poco cómo surge esta mesa es al final tenemos unos retos por delante que afectan directamente a la industria, que son los de la transición energética y los objetivos de desarrollo sostenible, que están incluidos en la Agenda 2030, y que se tienen que ver como un reto no solo para la industria, sino para el sector energético, y que confluyen como socios para alcanzar conjuntamente esos objetivos, ¿no? A lo mejor ya no tenemos que ver esa visión de proveedor, sino también como partner para llegar a ese punto de madurez, ¿no? Un poco la idea que teníamos nosotros para establecer esta sesión es dividirla en dos puntos. El primero, dos secciones. La primera sección serán dos ponencias. La primera la realizará Francisco Ruiz, que es compañero mío y director de Everis, que como bien ha dicho Óscar, pues trabaja sobre todo en proyectos asociados al desarrollo tecnológico que nos van a ayudar desde un punto de vista estratégico a cruzar esa transición energética. Y después nos hablará Alejandro de Autodesk sobre la sostenibilidad digital en la industria 4.0, ¿vale? Entonces, por no entretenerme más, luego daremos paso a una mesa donde se incorporarán el resto de participantes y podremos discutir sobre las temáticas que se traten en estas dos ponencias y otras preguntas de interés que yo creo que van a hablar de, oye, pues esas nuevas energías, esos retos energéticos, nuevas tecnologías que van a ayudar a que el sector energético y el sector industrial vayan de la mano en ese camino que nos va a ayudar a todos a recorrer la transición energética. Sin más dilación, Francisco, te cedo la palabra para que puedas dar tu charla. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, Francisco, te damos el rol. Pues yo diría que ahora mismo ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, sí. Pues perfecto. Pues quiero hacer una presentación bastante ligera. Creo que no voy a descubrir nada a nadie, pero me gustaría pues enlazar diferentes temas como son la descarbonización y la recuperación de la economía europea, ¿no? No voy a descubrir nada a nadie diciendo que la energía siempre ha sido el motor del desarrollo económico y social, ¿no? Y que las compañías energéticas han tenido un rol fundamental desde los últimos más de 100 años en conseguir que tanto el tejido industrial como el bienestar social pues se vaya incrementando y podamos pues cada vez tener un mejor nivel de vida, ¿no?
no es así en todo el mundo. Todavía hay más de 1.000 millones de personas a nivel mundial pues que no tienen acceso a esa electricidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está uno de los retos más importantes desde el punto de vista de global, ¿no? Pero por otro lado, una de las cosas que han aparecido, y han aparecido de una forma pues que era bastante imprevisible, es esta crisis sanitaria, que ha derivado también en una crisis económica y que tenemos que verlo como una amenaza de nuestro modelo competitivo, pero al mismo tiempo una oportunidad para acelerar ese proceso de descarbonización que se había iniciado, que para algunos pues es más lento de lo que les gustaría y para otros pues está siendo más rápido de lo que preveían, ¿no? Y eso es un entorno de incertidumbre y es un entorno en el cual pues cada uno se va posicionando, cada compañía energética y no energética va tomando posiciones, las líneas, las fronteras entre los sectores cada vez son más difusas y eso pues al final crea muchas oportunidades, ¿no? Actualmente, ¿dónde nos encontramos? Pues después de haber superado esta etapa inicial de la crisis sanitaria, pues nos encontramos en un momento en el cual diría que estamos más o menos por aquí, ¿no? En un momento en el cual decimos, bueno, se ha estabilizado la situación, las compañías energéticas han hecho un trabajo pues fantástico porque hemos visto que no ha habido afectación a nivel de los suministros eléctricos, todo el sistema energético ha funcionado perfectamente, tanto el eléctrico como el gasística, como el petrolero, ha funcionado perfectamente y nos encontramos en ese punto en el cual pues se inicia la recuperación y en esa recuperación pues la situación pre-COVID y post-COVID es diferente. Y ahí, pues muchos hemos hecho muchos estudios, hemos visto muchos análisis, cada uno ha hecho nuestras mejores previsiones de qué va a pasar, pero la realidad es que ya podéis ver aquí que el futuro es incierto. ¿Cuál va a ser el impacto en la Unión Europea? ¿Va a ser alto? ¿Cómo de grande? Es difícil de saber. Hemos trabajado muchísimo en las últimas semanas haciendo diferentes proyecciones, diferentes escenarios. Yo creo que nos hemos convertido todos y cada uno de nosotros en expertos en las curvas V, las U, las L, las W. Yo, pues, he mantenido conversaciones con amigos en Zoom, ¿no? A nivel de confinamiento, ¿no? Durante el confinamiento y hablábamos de cosas como las curvas V, qué iba a pasar, si iba a haber un rebrote, no rebrote, y dices, bueno, pues yo creo que este confinamiento ha llevado a que todos nos convirtamos un poco en expertos de la recuperación económica, pero la realidad es que hemos hablado muchísimo de esto, pero realmente debemos empezar a hablar más de tres letras, de la N, de la P y de la B. ¿Y qué quiere decir estas tres letras? Pues que no hay un plan B. O sea, que estamos enfrentándonos a una recuperación económica ligada a una transición energética en el cual pues hemos visto los efectos del cambio climático y estamos viendo como hace prácticamente una semana la temperatura en Siberia era más alta que en Sevilla y que esto está ahí y que ahora nos toca ver cómo somos capaces de, por un lado, continuar con ese desarrollo económico y social, por otro lado, cómo somos capaces de afrontar pues, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, por otro lado, cómo somos capaces de revertir el cambio climático y al mismo tiempo, dentro de ese cóctel tenemos todo lo que es la recuperación económica. Y esa es la complejidad de esta situación y que no tenemos un plan B porque solo tenemos que ver cómo actuar en el plan A, ¿no? Por otro lado, tenemos a la Comisión Europea lanzando pues, un plan de estímulos. Hace 2 semanas pues, nos desveló ese plan de estímulos que quiere pues, aprovechar todo lo que es la transición energética para fomentar la recuperación económica. Este es un plan dotado de 750 millones de euros y diría que de forma resumida, para no entrar en detalles, tiene 4 pilares. Pues por un lado, cómo conseguimos mejorar la eficiencia energética en todo lo que es el parque inmobiliario e infraestructuras y cómo apoyamos la economía circular, un punto interesante porque puede ser un punto en el cual pues, Europa consiga una posición competitiva. Por otro lado, continuar fomentando las energías renovables es algo que ya llevamos años y vemos, pues no sé, que solo en el último año de 2018-2019, pues la capacidad solar instalada en España se ha multiplicado por 2, ¿no? Y no sé si prácticamente el 37% de la energía suministrada, la electricidad suministrada ya provenía de fuentes renovables, ¿no? Es un punto en el que todavía estamos pues apostando y fomentando toda esta economía renovable y además pues la economía de hidrógeno limpio. Hemos visto cómo Alemania pues fue de las primeras que se lanzó a nivel europeo para fomentar el hidrógeno verde. Ahí también se sumaron fuera de la Unión Europea pues países como Corea y como Australia. Vemos que recientemente pues también Portugal se ha sumado a tener un plan
de economía de hidrógeno limpio, y vemos que España también sigue esa línea, ¿no? Entonces vemos que el hidrógeno limpio pues está ahí, y los próximos años pues vamos a ver mucho peso de esta economía en la transición energética. Después está la movilidad. La movilidad también pues está acelerándose hacia movilidad sostenible, ya sea vehículo eléctrico, vehículo a gas, ya sea para trayectos cortos. Están apareciendo muchos modelos de negocio que aprovechan esa movilidad sostenible para generar pues modelos de car sharing, de moto sharing, etcétera. Y por último, dentro de ese Next Generation, pues tenemos todo lo que es la economía del dato, ¿no? Cómo somos capaces de digitalizar la energía y cómo se empiezan a generar nuevos modelos de negocio que nos permiten compartir la electricidad que hemos generado de autoconsumo, generar comunidades solares, nuevos modelos de negocio que están ahí y que irán madurándose, y veremos en los próximos años pues cuáles de esos se consolidan y cuáles de ellos pues se derivan pues en otros modelos pues que tengan mayor repercusión, ¿no? Y ahí tenemos el Next Generation, ¿no? Una de las cosas que me gustó es uno de los comentarios que lanzó Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, cuando estábamos hablando de este Green Deal, y una de las cosas que dijo es, pues, si queremos recuperar la economía, pues aprovechemos para impulsar a corto todo ese autoconsumo solar, aprovechando todos esos tejados que tenemos en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, en edificios públicos o en terrenos agrícolas, ¿no? Es una forma de generar empleo y además de fomentar esa transición energética. Yo creo que va en el camino que debe seguir la Unión Europea para conseguir convertirse en un líder en una economía que sea competitiva y al mismo tiempo que sea sostenible, ¿no? Y si vemos qué está pasando a nivel mundial, qué están haciendo las corporaciones, qué están haciendo las compañías energéticas, pues he recopilado unas cuantas noticias, ¿no? Pues estamos viendo como un BVA pues salía con Otovo para financiar paneles solares en hogares en España, ¿no? Una compañía Otovo, como es una compañía nórdica, que se interesa en el mercado español de autoconsumo, y como una compañía como es BVA, pues también se convierte en un partner en ese negocio, ¿no? También vemos un MediaMarkt, ¿no? Que también anunció recientemente que también pues quería dar pasos en esa línea, ¿no? Pues ya estamos viendo una compañía que es un retailer, ya no es una energética. Por otro lado, estamos viendo noticias recientes de cómo Repsol y Iberdrola pues, vuelven a resucitar negocios de hidrógeno y negocios pues ya no tanto en una visión de pilotar, sino en cómo son capaces de introducirse en esa nueva economía del hidrógeno, ¿no? Y también vemos a Holaluz recientemente, no sé si fue el domingo pasado, pues que lanzaba su campaña de renta roof, ¿no? De cómo potenciaba el negocio del autoconsumo solar con modelos basados en el alquiler de las instalaciones solares, ¿no? ¿Y qué está pasando más allá? Pues también estamos viendo como un Tesla pues ya ha conseguido entrar en el mercado de generación eléctrica en UK. Una compañía que podemos decir que es de automoción, que podemos decir que es de baterías, pero al final es una compañía que también está entrando en el sector energético y quiere una parte de ese pastel. Y por último, una noticia que apareció, no sé si fue ayer o antes de ayer, como Amazon también se metía en la parte de movilidad de vehículos autónomos, y una compañía que podríamos decir que es una compañía de e-commerce, podríamos hablar de una compañía logística, pues también quiere dar sus pinitos y meterse en un mercado como es el de la movilidad autónoma o movilidad sostenible, ¿no? Y detrás de todo esto, ¿quién hay? Pues disponemos de cientos y miles de startups a nivel mundial que también están desarrollando capacidades, y lo importante es cómo somos capaces de poder colaborar las grandes corporaciones y no tan grandes corporaciones energéticas o fuera del sector energético para sumar esas capacidades que tiene el ecosistema de innovación abierto a las capacidades que ya tiene el sector energético. Y cómo somos capaces de, uniéndolas, pues acelerar esa transición energética en modelos de negocio que sean rentables, ¿no? Y ahí hace falta pues trabajar muy de la mano, abrir las corporaciones a esa colaboración pues con diferentes, con startups, porque tienen una forma de trabajar diferente, que tienen una forma de pensar diferente, pero que esa suma y esa colaboración nos tiene que permitir pues ser más rápidos, ser más ágiles, aprovechando para posicionarse en el sector energético. Y todo esto, pues, nos tiene que ayudar, pues, también a democratizar esa energía, ese modelo energético, y ser capaces de, pues, apoyar el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, ¿no? Que al final es conseguir cómo podemos reducir la brecha actual que existe
en que 1 de cada 7 personas aún a nivel mundial no tiene acceso a electricidad. Y yo creo que si conseguimos una energía sostenible y una energía asequible, pues además de apoyar la recuperación económica en España, pues también podemos conseguir que esos avances tecnológicos repercutan pues en países y comunidades que están todavía en fase de desarrollo y pudiendo llevarles una electricidad limpia y una electricidad asequible. Y ese sería pues nuestro plan A. El plan A que nos tiene que llevar a una economía competitiva y sostenible. Y es lo que yo creo que es la línea que en los próximos años se potenciará y donde todas las corporaciones energéticas y no energéticas tendrán que buscar su nueva posición en un cambio de paradigma. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la aportación. Yo creo que sacas puntos bastante interesantes de un poco cómo tenemos que reorganizarnos para cometer este reto que sigue estando ahí, más allá de la piedra que se nos ha puesto en el camino estos meses pasados, lo que nos queda todavía por recorrer con el COVID-19, pero desde luego una reflexión bastante interesante que creo que va a ser capaz de complementar a Alejandro, contándonos un poco qué tecnologías que tenemos ya sobre la mesa para que dentro de la industria seamos capaces de ir en la búsqueda de estos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Alejandro, cuando quieras. Así es, buenos días. ¿Veis mi presentación? Sí, si lo puedes poner en pantalla completa, mejor. Vale, por eso no sé en qué modelo estaba. Así, Ahí perfecto. Vale. Esto nada, perfecto. Oye, pues en primer lugar, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a Everis por la invitación a participar en este track y muchas gracias a Enertic por la invitación a participar en el webinar. Es un honor para nosotros formar parte de la asociación. Y desde mi punto de vista, lo que vamos a hacer en estos 10 minutos que quiero realizar voy a hablar un poquito más del área de la demanda, ¿vale? Yo creo que luego tenemos grandes ponentes donde vamos a hablar del área más de la generación. Francisco también ha adelantado algunos de los temas, nuevas tecnologías, nuevas capacidades. Y en mi caso voy a hablar un poquito más orientado a los objetivos 2030 y cómo a través del software ayudamos a que al final la industria 4.0 sea una realidad. Uno de los puntos que ya hemos avanzado, quiero mover. Alejandro, ¿bien? Sí. Alejandro, si le das a la flecha de cambiar. Estoy, pero no acabo de verlo. Vale. Me ha puesto dos pantallas y con el teclado. Quizás con el teclado te cambia rápido. No, con el teclado tampoco. Voy a poner solo un teclado. Nada, ahora no se te oye. Ahí. Alejandro, a ver. Sí, Alejandro, ya se está viendo. Tendrás que presentar así, Alejandro, ¿vale? ¿No se te oye? A ver si lo... Ahora, sí. Os pido celeridad para que no interrumpáis la continuidad de la mesa. Disculpad. Bueno, pues lo que decía, al final, esto lo hemos avanzado ya mucho de las veces. ¿Qué es lo que seremos en el 2050? Bueno, pues seremos 10.000 millones de personas, el 75% de nosotros residiendo en ciudades, la mitad de nosotros en clase media con acceso a todo tipo de bienes y servicios, y eso va a requerir el doble de producción energética de lo que tenemos actualmente, ¿vale? Ahí es donde nos dirigimos. Esto es un poquito más allá de 2030, pero donde tenemos que movernos es hacerlo de una forma mejor, por menos recursos, ¿vale? En el área de los objetivos 2030, pues quería poner solo esta isleta a modo de referencia en el sector en el que vamos a hablar y a trabajar posteriormente con los ponentes, ¿no? En el área de energía, utilities, mining, pues en los objetivos que nos hemos marcado, donde están claramente los relacionados con una mejora del medio ambiente, una mejora en los recursos del agua, una optimización y una mejora también de bienestar y riqueza, pero el objetivo número 9, que a mí me gusta mucho, que es el orientado y el dirigido a la innovación, a la tecnología y a trabajar en el entorno de la industria, ¿no? Al final, lo que se trata es bastante sencillo. La ecuación no es muy compleja, ¿no? Por una parte, tenemos los materiales que nos van a
a ayudar, con los cuales fabricamos todos los bienes, y por otra parte tenemos la energía, ¿vale? Posteriormente en la mesa redonda nos vamos a focalizar más en la energía, cómo aumentar esa productividad energética, cuáles son las nuevas tecnologías y las nuevas energías que se están poniendo al alcance de todos. Y por nuestro lado, pues lo que queremos hacer hincapié es que al final la demanda tiene que optimizarse, es decir, necesitamos menos emisiones, menos desperdicio de la fabricación, de la producción industrial, y necesitamos aumentar la productividad basado en esa tecnología, basado en esos recursos. Y a lo largo de las siguientes slides, pues lo que quiero es contar algunos casos de éxito, ¿no? Al final vamos muy orientados a lo que es directrices, regulaciones que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Antes hablaba Francisco de la economía circular, que al final lo que te pretende es que pues, es poner una serie de bases en cuanto al uso de materiales y tecnologías, y nos permite pues que haya una reducción del gasto, del desperdicio, que haya una durabilidad mayor de los bienes que construimos, que por ejemplo la Unión Europea esté regulando el right to repair, ¿no? Al final, el intentar garantizar el hecho de que el desensamblaje y la modularidad de los bienes sea una ventaja en cuanto a la economía circular, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos que hablar también de la productividad energética. Como decía antes, la clave está en optimizarla. Al final necesitamos que lo que estamos fabricando sea un bien de consumo o sea un Airbus, como pondré posteriormente en algún ejemplo, pues sea de la forma mucho más óptima posible, con la menor emisión de CO2, pero también desde el punto de vista no solo de la fabricación, sino posteriormente desde el punto de vista de la operación, ¿vale? Y en ese sentido, la simulación digital, los prototipos, algunas de las tecnologías que antes han salido también por algunos de los ponentes, como pueden ser los digital twins, etcétera, etcétera, pues ayudan a que esa productividad aumente incluso antes de ponerla en marcha físicamente en las plantas, en los parques, en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego otro de los temas también que está saliendo muy en boga en estos momentos, el tema de la responsabilidad de la cadena de suministros, ¿no? En este sentido también la tecnología, pues a través de blockchain, como también se ha hablado anteriormente, o a través de IoT, pues nos permite generar una trazabilidad de todos los materiales, proveedores, tener ciertas garantías también de seguridad de qué proveedores proporcionan ciertos materiales. Sabemos que hay limitaciones y regulaciones legales de prohibición de uso de ciertos materiales, y al final eso forma parte también de lo que sería la responsabilidad y de los planes de sustentabilidad en el entorno del 2030, ¿vale? Y para ir directamente al grano, voy a contar cuatro ideas de ciertas plataformas tecnológicas que nos permiten tener casos de éxito, y bueno, luego en principio quedaremos abiertos al debate de las nuevas tecnologías energéticas que vienen. Desde el punto de vista tecnológico, como decía, software fundamental en este paso de la industria a la industria 4.0, en Autodesk como pioneros sin pasar del papel al mundo digital, y bueno, es lo que seguimos trabajando. En todos los entornos, somos mucho más conocidos en el mundo de la construcción, pero el mundo industrial es el que también estamos liderando muchas de las áreas, ¿no? Y bueno, hablaré un poco de diseño generativo, del IoT, de Digital Twin rápidamente, y luego daré un ejemplo que hemos aplicado recientemente, por desgracia, con el tema del COVID, ¿no? El diseño generativo al final no deja de ser la capacidad de utilizar software con cierta inteligencia artificial asociada a él, con data o big data o metadata, para desarrollar muchas opciones en cuanto a la optimización de la producción de todo tipo de bienes, ¿no? Y aquí en este sentido he puesto dos ejemplos. Ahora he puesto el inferior izquierdo, que es una simple silla pues que puede ser para comedor, o puede ser para conferencias y demás, que se le encargó a Philip Stark, el famoso diseñador, con las premisas de necesitamos que diseñes una silla con el menor material posible, que sea ergonómicamente perfecta, que sea muy duradera y que sea apilable, ¿vale? Pues después de generar miles de modelos e interacciones, diseñó esta silla, que entre otros sitios está en la mayoría de las cafeterías de nuestras oficinas a lo largo del mundo. Y eso es uno de los ejemplos. Y las otras dos fotos, la derecha y la izquierda, pues son el modelo que se desarrolló desde Airbus, ¿vale? Para presentar las diferentes opciones, y lo aplicaron principalmente al modelo 350, que están haciendo en todos los nuevos modelos, para ver las diferentes opciones de los diferentes componentes internos. Se aplicó diseño generativo para demodular todas las piezas
y encontrar aquellas piezas basados en los parámetros de peso y de estrés soportable que requerían para montar y de esa forma reducir el peso de los aviones y reducir el consumo de gasolina en ese sentido, ¿vale? Y esto no solo se aplicó, en este caso es la banqueta de la tripulación, sino que luego se aplicó a todos y cada uno de los asientos del avión, reduciendo el peso y la forma que tienen los asientos en los aviones nuevos actuales, ¿vale? En este no sé si hay un vídeo, a ver si se puede ver. Bueno, en este caso es un vídeo donde la simulación demuestra todos y cada una de las posibilidades que tenemos para desarrollar infinidad de opciones. En este caso se hacían 15.000 plantas diferentes, en este caso es un layout de una organización, pero lo mismo se aplica actualmente, y en eso es importante recalcarlo, pues para todo el tema del entorno energético. Este layout y esta misma simulación de diseño degenerativo se puede aplicar pues para parques fotovoltaicos, eólicos, plantas industriales, etcétera, etcétera. Realmente es lo que al final aporta la optimización de todos los recursos, aporta también desde el punto de vista de los parámetros cierta tendencia a conseguir ahorros energéticos y grandes ventajas en el sentido competitivas. Otro de los puntos que quería tratar bien, si ha salido también por algunos de los ponentes anteriores, yo creo que Cofrico lo había mencionado, es la utilización del IoT. En este caso le hemos puesto una segunda IoT de Internet de las Cosas Industrial, y donde al final la aplicación de sensorización pues también nos ayuda a reducir muchos gastos y muchos costes y muchas veces mucho consumo energético en algunas de las áreas. Aquí había puesto dos ejemplos rápidos. Uno de ellos es uno de los principales productores de energía eólica mundial, que son nórdicos, y que bueno, nos contaba el caso de que gracias al IoT pues había reducido en un 80% la cantidad de viajes que tenían que realizar a estaciones offshore o a wind shelter instalados en el mar, con lo que ello conllevaba, ¿no? Porque muchos de esos desplazamientos eran en helicóptero. O sea, se puede imaginar el coste que eso conllevaba, el consumo adicional y demás. Y otro es un caso de éxito de una empresa española, un partner y cliente de Autodesk, Flumercar, que es una de las empresas de tecnología más avanzada en cuanto a la construcción de soluciones y plataformas para hormigón, que tiene presencia en más de 70 países y que a través también, digamos, por una parte, modelación 3D, diseño generativo e IoT, pues también ha reducido mucho lo que es la implantación de sus soluciones, el acceso al mantenimiento de la operativa de forma remota, etcétera. Y por otra parte, también el tema del Digital Twin, también creo que lo habían comentado algunos de los ponentes. En este sentido, el Digital Twin lo que sí nos va a proporcionar y nos va a ayudar es al diseño previo de las soluciones, ¿no? Es decir, de aquí entra desde una planta productiva generadora hasta parques, porque nos permite también hacer una recreación de cómo puede ser la operativa y el mantenimiento, con todos los ahorros que ello conlleva. Pero también nos permite, muchas veces por la distribución y la propia simulación, hacer lo que en este caso tuvimos con uno de los clientes, que consiguió un ahorro del 15% en todo lo que era el tema del waste, el desperdicio de los materiales. O sea, que al final realmente este tipo de modelos sí nos pueden ayudar en algunos casos a la optimización de la demanda en cuanto a temas energéticos. Y en paralelo quería poner, no es un Digital Twin, pero sí es uno de los primeros proyectos BIM de Vidal Arquitectos que hizo con la Fundación 3D y que llevamos a cabo hace unos años, que fue la renovación de Castellana 77, que es uno de los primeros edificios que ha conseguido certificaciones LEED Premium y World Gold en cuanto a sostenibilidad y certificados energéticos. Y me gusta contarlo porque aquí es donde tiene Autodesk Madrid su oficina. Es uno de los casos en los que realmente estamos aplicando nuestra propia tecnología en un entorno que ha sido desarrollado por Vidal Arquitectos para el grupo GMP y del que estamos muy orgullosos. Y por última parte, para no quitar mucho más tiempo a la discusión y al panel de expertos, en este caso pues quería mostrar cómo uno de los pasos nuevos que también está creando alrededor de Industria 4.0, que más está orientado a nuestro entorno de construcción, es la industrialización de la construcción, ¿vale? Al final es cómo somos capaces de modelos muy industrializados de diferentes componentes, pues podemos
modelizar esa fabricación y convertir en un hospital, en este caso, que no sé si se va a ver el vídeo, no sé si lo estáis viendo, yo creo que no está corriendo. No. Pues se creaba la simulación de cómo se crean UCIs, habitaciones de UCIs de forma modular con diferentes componentes, todos digitalizados, y se montaban en forma rápida. Esto se aplicó en los hospitales de China. En España tuvimos suerte y visión y lo hicimos en hospitales de campaña de una forma diferente, más rápida, más preparado, pero eso se puede aplicar a lo que sería la industrialización de la construcción. Y por mi parte, nada más, siento que no haya podido poner los vídeos, pero quedo a la disposición de los ponentes para el resto de la sesión. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu aportación. Yo creo que cuentas casos interesantes, no solo del sector energético, sino en otras industrias que yo creo que también son replicables, ¿no?, por diferentes otros tipos de negocios para ir en busca de esos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Una vez acabadas las dos ponencias, quería comenzar la mesa, ¿vale?, donde voy a volver a presentar a los integrantes, aunque ya lo ha presentado Óscar con anterioridad, pero para aquellos que os habéis incorporado un poquito más tarde, simplemente, rápidamente, aparte de Alejandro, que podrá incorporarse al debate, se unen a nosotros, para empezar un poco por orden, Jesús Chapado, que es director de innovación en Naturgy. Bueno, buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas, encantado. Samuel Pérez, que viene del Grupo Iberdrola y lleva una función de Senior Prospective Research, siendo un especialista en descubrir hacia dónde van todas estas nuevas energías que van un poco a desengrañar nuestro futuro, y es sobre todo especialista en el ámbito del hidrógeno y la electrificación de la demanda. Buenos días, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Buenos días. Bueno, hasta que comamos. Y por último, con José Luis Martínez Sande, que viene del Grupo Enagas, es coordinador de nuevas energías y coordina sobre todo proyectos relacionados con las gases renovables, hidrógeno, biometano, etcétera. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Perfecto, sin más dilación, también animo a los asistentes que cualquier pregunta que quieran trasladar, estamos atentos para intentar responderla, ¿vale? Sin más dilación, me gustaría empezar contigo, Jesús, un poco después de la presentación que hemos visto de Francisco y de Alejandro. Sí que me gustaría que un poco a alto nivel nos trasladases qué papel estáis asumiendo desde las empresas energéticas, como es el caso de Naturgy, para ayudar a la industria a adoptar medidas de eficiencia energética, de sostenibilidad, y a su vez, dentro de este nuevo paradigma energético, donde pues tenemos una integración masiva de renovables, aparecen nuevos modelos de negocio, llegan nuevas tecnologías no solo digitales, sino también de activos físicos, como puede ser el almacenamiento. Cómo este nuevo paradigma y la innovación tecnológica que trae de la mano va a permitir dar herramientas a la industria para que sean más eficientes ellos proactivamente, no solo por lo que puedáis un poco encabezar desde el sector energético, ¿no? Sin más, ¿cómo ves estos dos puntos? Pues yo creo que el rol que tenemos que desempeñar las compañías energéticas va a ser un papel importante, fundamental, pero creo que no lo vamos a hacer solos en este camino, que además es apasionante, y que yo creo que la innovación va a ser una herramienta muy, muy importante de aquí al 2030 y de aquí al 2050. Y yo creo que en este camino, como decía, no lo vamos a hacer solos, o sea, lo vamos a hacer pues con la industria, lo vamos a hacer, antes mencionaba Francisco, a las startups, trabajamos con universidades, con centros tecnológicos, trabajamos con nuestros clientes. O sea, yo creo que al final esto es un camino que haremos, eso que llamamos el ecosistema. Y por situarnos un poco, yo creo que merece la pena hablar un poquitín del marco y de las metas, ¿no? El marco, bueno, estamos, como habéis comentado, como ha comentado Alejandro, estamos en plena revolución industrial, cuarta revolución industrial, ¿no? Las nuevas tecnologías digitales. Y yo creo que el abanico de tecnologías digitales es tan grande que es absolutamente imposible que un conjunto pequeño de empresas puedan gestionarlas, puedan manejarlas. Al final, yo creo que aquí entra en juego algo muy importante, que es la innovación abierta. O sea, el hecho de que vamos a trabajar muchas compañías
de forma colaborativa. Yo creo que vamos a compartir agenda, vamos a compartir objetivos, porque yo creo que ha cambiado el paradigma de cómo trabajábamos antes y cómo lo hacemos ahora. Antes la innovación, el trabajo prácticamente nacía y moría dentro de las compañías. Y ahora nace y muere dentro del ecosistema, con lo cual, como decíamos al principio, el camino lo vamos a hacer todos juntos. Y respecto a las metas, que Alejandro también comentaba un poco los objetivos de desarrollo sostenible, en el caso, por ejemplo, del objetivo ligado a la energía, yo creo que aquí tenemos unas metas muy potentes. Y probablemente la primera, que es la más cualitativa y la menos tangible, que habla del acceso universal a la energía, el humanizar el mundo de la energía. Yo creo que esta es la más importante. Probablemente esta es en la que más tenemos que trabajar y posiblemente la tecnología nos va a ayudar mucho, nos va a habilitar para poder humanizar este mundo. Luego tenemos otras metas, por ejemplo, ligadas a la presencia de la energía renovable. La Unión Europea establece un 32%, que el Plan Nacional de Energía y Clima ha elevado al 42% a 2030 en consumo de energía final. Es un reto muy potente. Y si esto también lo ligamos a la siguiente meta de eficiencia energética, de intentar mejorar un 32% los mecanismos de eficiencia energética, ligado también a otro objetivo que plantea el PNIE, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, de intentar reducir la energía primaria en casi un 40%. Y esto con una palanca importante, que es la investigación en tecnologías limpias, eficientes. Y por último, la última meta es apoyar a aquellos países que están más desarrollados, ¿no? Con lo cual, el camino es bastante ambicioso y no vamos a poder hacerlo solos. ¿Cómo vemos una compañía como Naturgy? ¿Cuál es la contribución o cuál es la manera de hacerlo? Bueno, yo creo que podemos orientarlo desde dos perspectivas. La primera, de una forma dirigida, a través de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Es decir, cuando por ejemplo, le ofertamos a un cliente industrial el cambio de su central térmica en el edificio, en su planta, al final lo que estamos haciendo es intentando implementar mecanismos de eficiencia energética, de reducción de consumo de energía primaria y una reducción de emisiones de CO2 y de partículas con estos sistemas de climatización o térmicos que son más eficientes que con combustibles fósiles, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos ofreciéndole a una industria logística una solución de movilidad sostenible basada en un sistema de recarga de GNL para su flota, también el racional es el mismo. O sea, al final siempre estamos hablando de los mismos drivers, de eficiencia y de sostenibilidad. Y lo que estamos ofreciendo básicamente pues son soluciones de movilidad, tanto de GNC como de GNL, transformar y renovar instalaciones de generación de calor con gas natural, sobre todo para aquellas industrias que pueden tener procesos térmicos o un consumo más importante de calor, ¿no? Estamos ofreciendo soluciones de iluminación eficiente, soluciones de suministro de gas en aquellos lugares donde no llega el gas canalizado, y lo hacemos a través de instalaciones satélite de GNL, instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica y baterías. En definitiva, todo tiene que ver con los mismos conceptos, con la eficiencia y con la sostenibilidad. Y probablemente el otro enfoque, porque cuando hablamos de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, estamos hablando siempre de un horizonte corto, estamos hablando de un corto plazo, estamos hablando de algo comercial, algo que podemos implantar en un periodo pequeño de tiempo. Cuando hablamos de la otra forma de avanzar, probablemente estamos hablando de una forma de trabajar con el ecosistema, de una forma de trabajar con la industria, con nuestros clientes, que está más ligado a un horizonte más de medio y largo plazo. Porque además estas alianzas que establecemos, estas alianzas en las que siempre detrás hay un gran proyecto que normalmente está ligado a la innovación y que además tiene un enfoque más sectorial, es decir, no ataca el problema de una compañía, sino lo que está atacando es avanzar o mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en un determinado sector.
Incluso si vemos cómo lo aborda, si vemos el enfoque, yo creo que lo que trata es de solucionar o de mejorar una parte amplia de la cadena de valor, con lo cual normalmente estas alianzas o estos proyectos están integrados por muchos agentes, no solamente por una única industria, ¿no? Pueden estar integrados, por parte de startups, por supuesto, pues pueden estar integrados por la administración, por industrias de varios tipos, de la cadena de valor, etcétera, ¿no? Y aquí digamos que tenemos también todo tipo de proyectos, o sea, estamos hablando de proyectos de movilidad sostenible, por ejemplo, en los que buscamos la democratización del vehículo eléctrico, o sea, cómo compañías de flotas pueden no tener que depender de infraestructura anclada, o sea, propia, y que puedan realizar la carga en cualquier tipo de instalaciones públicas, ¿no? O cómo podemos incluso facilitar la entrada de nuevos combustibles, no solamente GNC y GNL, sino bio-GNC, bio-GNL, biometano procedente de procesos de valorización de residuos, incluso el hidrógeno, que hablaremos después de él. También creo que es muy importante proyectos en los que estamos trabajando para permitir la integración de energía renovable, tanto a gran escala como energía renovable en clientes industriales o clientes domésticos, en los que además es muy importante aportar firmeza al sistema. Y la manera de aportar firmeza al sistema al final es hibridando o con proyectos de almacenamiento de energía que puedan ser eficientes y que pueda ser barato también, ¿no? También estamos trabajando en proyectos para procesos térmicos, para aumentar la eficiencia de máquinas térmicas, para reducir el consumo de energía primaria, para reducir el consumo de emisiones. Y por último, yo destacaría los proyectos ligados a todo lo que tiene que ver con reprocesamiento, con reciclaje, con reutilización. Y estamos hablando al final de proyectos de economía circular, ¿no? O sea, donde buscamos valorizar un residuo que puede ser pues desde un residuo orgánico de un proceso industrial, de una planta agroalimentaria, de una planta agrícola, hasta por ejemplo, los lodos de una estación de depuración de agua residual, y cómo somos capaces de convertir, primero, de evitar que se emitan gases de efecto invernadero, que hoy en día si no somos capaces de capturar todos esos gases, pues se están yendo a la atmósfera, y convertir esos gases al final en un combustible, convertirlos en un biometano, en un biogás, en un gas sintético, incluso en hidrógeno, para que al final puedan revertir en los procesos industriales de esas compañías y que puedan reducir el consumo de energía primaria. Yo creo que si tuviéramos que ponerle al final un poco viéndolo pues desde dando un paso atrás, si tuviéramos que ponerle un título a esta novela, yo creo que diríamos que es la humanización del mundo de la energía a través de la eficiencia y de la sostenibilidad. Muchas gracias, Jesús. La verdad que esa frase me ha gustado y la subo más. Creo que también es el momento de que el consumidor final se dé cuenta del poder que tiene dentro del sector y se empodere, ¿no? Para tomar más decisiones y tenga un rol más activo en el sector. Me quedo también un poco con la frase que has dicho de que esto no se puede hacer solo, o sea, tiene que ser una acción tanto de la administración pública como de diferentes agentes privados, no solo en el sector energético, sino en el sector industrial, y es una oportunidad al final para que todos crucemos el mismo camino y sigamos en esta dirección, ¿no? Hablabas del PNIEC y uno de los temas que está generando mucho debate, porque mucha gente habla de electrificación, otra gente habla de descarbonización, y unos temas, ¿no? Al final que nos planteamos hoy, ¿es posible electrificar el 100% de la demanda? Sobre esto hay bastante debate. Y aquí quería invitar a Samuel, que nos comentase un poco cuál es su visión acerca de este prisma, ¿no? Y cómo el papel de las bombas de calor dentro de la industria, que al final es uno de los sustitutivos más potentes que podemos encontrar, puede ayudar a seguir este camino. Y también invitando un poco a compartir algunas de las medidas que habla el PNIEC, ¿no? Por ejemplo, explicarnos un poco cómo pueden funcionar las instalaciones de energía geotérmica mediante bomba calor de uso industrial y qué beneficios nos puede aportar a estos agentes y qué viabilidad real existe ahora bajo los programas un poco de financiación
que se dictaminan que van a existir en los próximos años, ¿no? Aunque existen ya en alguna de las comunidades autónomas del país. Samuel, te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Hace un ratito, uno de los ponentes, creo que ha sido, si no me equivoco, y disculpadme si lo hago, Alejandro, hablaba de producir energía y a la vez también cambiar la demanda. Digamos que la producción eléctrica ha hecho los deberes o está en vías de hacerlos en la medida en la búsqueda de objetivos sostenibles. Estamos, bueno, todo el mundo ya sabe que las renovables ya no son una quimera, ya no es innovación, ya es realidad. De hecho, es la manera más barata de producir energía eléctrica ahora mismo. Entonces, bueno, pues esa parte vamos a considerarla que está en vías de solución. ¿Pero qué pasa con el lado de la demanda? Porque si resulta que sigue utilizando un vehículo que quema diésel, y con perdón de las empresas petroleras que han hecho que la sociedad crezca en las últimas décadas de manera muy notable, pero hoy en día, bueno, pues les ha tocado el papel de que están obsoletos y que tienen que modernizarse. Si queremos realmente cumplir los objetivos de 2050 que salieron de París y de sucesivas reuniones, no basta solo con arreglar el tema de la producción eléctrica. También tenemos que convertir el lado de la demanda en algo sostenible. Y en el lado de la demanda hay cosas como el transporte. Todos conocemos ya que hay propuestas de vehículos eléctricos que van en ese camino, que todavía son quizá un poco caros, pero que tiene pinta de que en 2 o 3 años las empresas automovilísticas harán que eso sea competitivo. Y tenemos otros sectores, como el sector industrial, que también tiene importantes emisiones y que hay que resolver. Luego hablaremos un poco de él. Pero hay otro sector, que es el del calor doméstico. Doméstico, en servicios, etcétera. La calefacción, el agua caliente y el aire acondicionado. Al final es frío, calor, es básicamente todo relativo, ¿no? Que decía aquel. Si conseguimos que la demanda térmica sea sostenible, ahora vamos a ver cómo, tenemos una muy buena parte ganada, porque un dato que me sorprendió cuando empecé a estudiar estos temas es que en Europa el 50% del consumo energético lo empleamos en calor. No lo empleamos en transporte o lo empleamos en la industria, lo empleamos en calor. Y es una cantidad enorme. En España, pues como todos sabemos, tenemos un clima más benévolo desde el punto de vista del invierno. Luego en verano hay quien lo discutiría, ¿no? Pues resulta que ese porcentaje es el 40 y algo, 42%, me recuerdo. Aún así sigue siendo una cantidad enorme de calor. Si lo dividimos entre la parte que va a industria, la parte que va a servicio, la parte que digamos se queda en los edificios residenciales, edificios y casas residenciales, en España gastamos en calefacción y agua caliente del orden de 115 teravatios hora. Y el 43% sale del gas, más otro poco que sale de los derivados del petróleo, etcétera. Tenemos una gran oportunidad si conseguimos que ese consumo de combustibles fósiles se reduzca y tenemos un calor más sostenible. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Bueno, pues la tecnología, la termodinámica, como digo yo, acude en nuestra ayuda. Existen unos dispositivos que ya han salido, ya los hemos mencionado en esta charla, son las bombas de calor. Las bombas de calor son fantásticos desde el punto de vista de eficiencia. Dependiendo cuál es la fuente de la que captas el calor y cómo lo repartes luego en el lugar de destino, pues puedes tener rendimientos fácil que suban del 300%. Incluso veremos ahora cuando me preguntabas de la geotermia, que en algún caso pues podríamos llegar al 600%, ¿no? Claro, la pregunta que se hace cualquiera es ¿cómo puedes tener un rendimiento del 600%? ¿Qué me estás contando? Más del 100%, eso solo lo dicen los periodistas, ¿no? Bueno, la realidad es que lo que hacemos es calcular la energía que metes y la energía que sacas. La energía que metes es una cantidad de energía eléctrica y la energía que sacas es una cantidad de calor en tu casa. Y resulta que lo que hago es emplear la energía eléctrica de entrada en trasladar el calor de un sitio a otro.
Entonces, el rendimiento de ese traslado, seguro que es más bajo del 100%, más bajo de 1, pero la cantidad de calor que tengo en casa es varias veces mayor que la misma cantidad de energía que he utilizado para moverlo. Eso es el principio de una bomba de calor. ¿De qué depende? Pues depende de que la temperatura en el exterior y la temperatura en el interior no sea muy diferente. Cuanto menos diferente sea, mayor es el rendimiento. También probablemente menos lo necesites. O sea, si vives en Alicante, pues la cantidad de calor que necesitas es muy pequeña. Y también depende de la temperatura a la que entregues ese calor. Pues, por ejemplo, si lo entregas a través de un sistema de suelo radiante a baja temperatura, alrededor de 30 grados, pues vas a tener una eficiencia muy alta. Si lo entregas en agua caliente para calentar en agua caliente sanitaria a 70 grados, necesitas por lo menos esa temperatura para no tener problemas con legionelas y otros, digamos, patógenos que desgraciadamente están muy a la orden del día, pues el rendimiento baja. Y por el lado de, digamos, de dónde sacas el calor, si lo obtienes del aire, que es un medio poco denso, pues vas a tener menos rendimiento que si lo obtienes de la tierra a través de un sistema de geotermia, ¿no? Y aquí entro un poco ya de lleno en tu pregunta. La geotermia tiene una utilidad enorme. Tiene la desventaja de, en general las bombas de calor tienen la desventaja de que todavía son caras, sobre todo el coste de instalación. Después el coste operativo es muy barato. Con una eficiencia como la que estamos comentando, pues es normal que el resultado sea bueno desde el punto de vista de coste operativo. Pero el coste inicial es alto, en mi opinión, sobre todo porque no están muy extendidas y aún falta que la economía de escala llegue a los fabricantes y pase lo que pasó con los aires acondicionados hace una década. El tipo era un artículo de lujo y ahora vas al Carrefour y tiene media docena de modelos de 18 marcas completamente desconocidas, pero que funcionan todas estupendamente y tienes un aire acondicionado al precio de una lavadora, o sea, muy, muy barato. La geotermia, vamos a, por hacer un poco de distinción formal, hay dos tipos, la profunda y la superficial. Si vamos a la geotermia profunda, tengo que hacer un agujero de, no sé, 800, 1000 metros. He estado esta mañana buscando alguna referencia y he encontrado que ahora mismo en Almería están en un proyecto para obtener energía del subsuelo. Van a llegar a 1000 metros y van a conseguir 100 grados. Dependiendo de la zona geológica, pues a lo mejor puedes llegar más arriba, ¿no? 100, 200 grados, 300 grados. Y si el agujero lo haces todavía más profundo, hasta 2000 o 3000, pues podrías llegar a tener 700 grados. Es decir, que podrías aprovechar ese calor directamente, sin bomba de calor. Directamente pues utilizas ese calor para calentar, para producir vapor, incluso para producir energía eléctrica si fuera necesario. Pero este tipo de energía geotérmica profunda está muy poquito extendido en España, muy poco. Y en el PENIS pues se menciona, pero tampoco le da mayor peso. Incluso el incremento entre el 2020, hoy, y el 2030 es de apenas unos megavatios, que considera que, bueno, prácticamente son esos megavatios que aparecen sin que nadie los apoye, porque en todas las tecnologías tienen un pequeño papel, ¿no? Sin embargo, donde hay un potencial enorme es en la utilización de la geotermia acoplada a una bomba de calor. Aquí ya no necesito llegar a 1000 metros de profundidad. Puedo incluso hacer una zanja de 1 metro de profundo y si tengo terreno, porque tengo un jardín suficientemente grande, puedo hacer un serpentín enterrado a 1 metro y captar la energía de la tierra. Bueno, aquí habrá gente que me dirá que eso no es geotermia, que eso es energía solar, porque al fin y al cabo a 1 metro, 2 metros de profundidad, lo que el calor de donde sale es del sol. Entonces, vamos a considerar que eso, además, necesito tener un jardín y, bueno, pues no sé vosotros, pero yo por lo menos no tengo jardín, entonces no me serviría. Pero sí que puedo hacer un agujero, una perforación de un diámetro razonable, no uno, sino varios, los que necesite dependiendo del tamaño de la instalación, y llegar a 50, 60, 70 metros, es decir, una profundidad que prácticamente cualquier pocero está habituado a hacerlo para buscar agua, y construir una instalación geotérmica a la que acoplo una bomba de calor. Aquí tengo un foco caliente o frío en verano, porque también puede intercambiar en el sentido contrario, muy estable, que me permite tener rendimientos en esas bombas de calor que pueden llegar al 500%, 600%, y a diferencia de la aerotermia, que tiene una variación estacional importante, de hecho,
hay que tener cuidado cuando se habla de datos de eficiencia, no considerar el número, digamos, puntual en un momento determinado, sino hacer la integral a lo largo de todo el año para realmente tener una buena indicación de cuál es la eficiencia del sistema, ¿no? Cuando compras un equipo de bomba de calor, una aerotermia, bueno, pues a lo mejor puede indicarte que tiene un COP, que es el Coefficient of Performance, el rendimiento, pues te puede hablar del 500%. En realidad, si eso lo utilizas a lo largo del año, es verdad que la mayor parte del tiempo están en zonas muy favorables, pero también puede ser que en el mes de enero, con 5 bajo cero en la calle a las 7 de la mañana, en ese momento el rendimiento sea apenas del 1,8, del 2,1. Bueno, pues la media es lo que se suele llamar SCOP, que es pues el Seasonal Coefficient of Performance, la medida de la eficiencia a lo largo de todo el año. Ese es el valor importante. Bueno, pues en geotermia este valor es bastante más alto que el de la aerotermia. ¿Por qué? Pues porque el foco es muy estable. Y esto tiene ventajas en zonas frías, por ejemplo Burgos, que es un lugar adecuado para invertir un poquito más en una geotermia en vez de una aerotermia a cambio del rendimiento, a cambio del confort, a cambio de las prestaciones que vas a obtener en el otro lado. Sin embargo, pues qué sé yo, en Alicante probablemente no merezca la pena invertir en geotermia porque con la diferencia de temperaturas que tienes en el clima mediterráneo, pues sea más que suficiente, ¿no? Al final, el PENIEC habla de una cantidad de energía producida con bombas de calor que pasa de 600, creo recordar, hablo un poco de memoria, 600 kilotoneladas equivalentes de petróleo a 3.400, 3.500. Nosotros hemos hecho una estimación con el tamaño de una bomba de calor media y con los coeficientes de rendimiento que esperamos los que hay hoy y los que esperamos que va a haber de aquí a 2030, cómo va a mejorar la tecnología, y nos sale aproximadamente 4 millones de bombas de calor que habría que instalar en España para cumplir los objetivos del PNIEC. Ya me gustaría a mí que eso se hiciera realidad, porque iba a suponer un aumento de la demanda eléctrica muy importante, una disminución de las importaciones de gas y, por lo tanto, una mejora de nuestra balanza comercial, porque al final el gas no lo producimos en España, lo tenemos que importar. Y, sin embargo, la electricidad cada vez más va a ser producida en España, puesto que va a estar basada en renovables en mayor medida. Es decir, estaríamos ayudando a la economía no solo por la eficiencia de las máquinas, sino también por el tema de importaciones y exportaciones y, por supuesto, en el tema de emisiones. Una bomba de calor, y todo esto siempre es un poco mejor en el caso de la geotermia, por eso que comentábamos de que tiene mayor rendimiento. Una bomba de calor emite por unidad de energía térmica que produce, emite muy poco, porque por 1 kilovatio eléctrico producimos 4 térmicos. Es decir, las emisiones de cada kilovatio térmico serían como la cuarta parte de las emisiones de 1 kilovatio eléctrico. Si lo tengo conectado a la red, en España hoy creo recordar que son 200 y pico gramos por kilovatio hora. Los gramos de CO2 que tiene el mix dividido por 4 nos sale alrededor de 80. Bueno, pues son unas emisiones muy contenidas. Una caldera de gas, las emisiones específicas son muy parecidas a las del mix, 200 y pico, 200 y poco. Bueno, pues ya son 4 veces más en emisiones que una bomba de calor. Eso calculado para una aerotermia. Si lo haces para una geotermia, todavía mejoramos un poco más. Y si nos vamos a los datos del mix que aparecen en el PNIEC, simplemente trasladando las previsiones que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica hacia 2030, estaríamos hablando que las emisiones pasarían para una bomba de calor de 80 gramos por kilovatio hora a 15, lo cual es extremadamente bajo. Simplemente como referencia, el tener un fuego de biomasa emite 90 gramos por kilovatio hora, es decir, más. Por lo tanto, las bombas de calor, y si son geotérmicas más todavía, tienen muy poquitas emisiones, unos costes operativos muy bajos y unas prestaciones muy buenas, porque no hemos hablado de ello, pero con todos los sistemas de información que se han mencionado en la mesa redonda anterior y supongo durante toda la mañana, si conseguimos que la carga de la bomba de calor esté acoplada a un sistema de almacenamiento térmico, es decir, un termo de agua, no hace falta que sea más sofisticado, aunque existen elementos digamos que pueden ocupar menos volumen, como materiales de cambio de fase o cosas similares, harían que pudiéramos hacer gestión de carga
subiendo la temperatura de esa acumulación de agua en la época, en el momento en que la energía sea más barata, la previsión dice que va a ser a mediodía, cuando tengamos todas las solar funcionando y toda la gente esté en las oficinas y no esté en casa, puedes cargar tu batería térmica, en este caso no es una batería eléctrica, es una batería térmica, y descargarla a las 7 de la tarde cuando vuelves a casa y tienes que calentar la casa, tienes que duchar a los chavales que tú los tengas, etcétera, etcétera. O sea, lo que haces es una gestión inteligente de la demanda, no solo eléctrica, sino térmica. Si además lo acoplas a algún sistema fotovoltaico, pues ya rizas el rizo. Y cuando empleemos los sistemas IoT para decidir exactamente cuándo necesito y lo acople con la batería del coche eléctrico, ya va a ser la pera limonera cuando consigamos acoplar todos los sistemas de información con la gestión de las cargas eléctricas y térmicas del hogar. Así que con esto creo que termino dejando un campo bastante importante para la mejora tanto de innovación como directamente de desarrollos de IT que nos ayuden a conseguir todos estos objetivos. Totalmente. Muchas gracias, Samuel, por una lección bastante interesante. Yo creo uno de los grandes desconocidos de las tecnologías que pone a ayudarnos a la transición energética. Sí que te voy a pedir ahora, cuando cerremos, que te mojes y me digas cómo crees que se tiene que impulsar desde la administración o desde el sector este tipo de medidas. Dejo un rato para que lo pienses. Para un poco avanzar, que nos estamos yendo un poco de tiempo, sí que os voy a pedir, ahora vamos a entrar en la temática del hidrógeno, ¿vale? Creo que es una temática bastante interesante dentro del foro en el que nos encontramos y la quiero dividir en tres áreas, ¿vale? Quiero que respondáis tanto José Luis como Samuel como Jesús por este orden. Entonces yo voy a lanzar las preguntas ya para no entorpecer el debate y vais un poco contestando según vayáis acabando, ¿de acuerdo? Así que os pido que intentemos, que son menos 20, intentemos a menos 5 como tardísimo haber cerrado esta parte, ¿de acuerdo? José Luis, a ti te quería trasladar, bueno, como no has hablado todavía, bienvenido, estás ahí te tenemos un poco silenciado. Te quería trasladar lo siguiente. Al final, desde Nagas estáis apostando muy fuerte por los gases renovables, tanto pues proyectos de hidrógeno como proyectos de biometano, sobre todo. Y sí que quería un poco que pusieses sobre la mesa cómo crees que el hidrógeno puede ser realmente a día de hoy o en los próximos 5 años un sustitutivo de otro tipo de energías, como puede ser el gas natural, y cómo estáis vosotros apostando por esa reutilización de infraestructura ya existente, como son los gasoductos de gas natural, que están totalmente desarrollados en España, tanto en la parte de transporte como distribución, ¿no? Una vez desde tu perspectiva, quería animar a Samuel a que nos trasladase cómo Samuel crees que es de viable desde un punto de vista técnico y económico que el hidrógeno efectivamente sea un sustitutivo en los próximos años del gas natural y cómo crees que esa inyección en la red, en el caso de España, es plausible. Y me gustaría que Jesús acabase dándonos su visión de qué rol crees que puede jugar el hidrógeno en el transporte, sobre todo hablando del transporte pesado y del transporte marítimo dentro de España, que son agentes importantes, y creo que dentro del público, de cara a la gestión de flotas, es algo relevante. Y también qué papel juegan el hidrógeno y cómo va a convivir con otros tipos de vehículos con energía sustitutiva a los derivados del petróleo, como puede ser el gas vehicular, que no es tan sustitutivo, y el vehículo eléctrico, ¿vale? Sin más dilación, José Luis, os pido un poquito de celeridad y debate, ¿vale? En esta parte que es muy interesante. Venga, fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Y ya que estoy primero a hablar de hidrógeno, pues sí que me parece bien dar 4 pinceladas sobre lo que es el hidrógeno en sí mismo. El hidrógeno es un elemento químico, es el más abundante que tenemos en la Tierra, pero se encuentra como molécula y tenemos que extraerlo de otros compuestos como puede ser el agua o el metano. Lo podemos producir de varias maneras. Lo podemos producir con fuentes renovables, con combustibles fósiles y con su emisión de CO2. Y lo más importante de todo es que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es un método energético como la electricidad. Y los usos pues ya se han ido comentando. Se puede producir electricidad con él, calor, se puede implementar en el sector industrial y como combustible para la movilidad. Es cierto que tenemos distintos tipos de hidrógeno. Nosotros nos vamos a centrar en el hidrógeno renovable o hidrógeno verde, que es aquel que se produce a partir de energías renovables. Bien puede ser la eólica, bien puede ser la solar, incluso también puedes
utilizar la gasificación de biomasa para producir hidrógeno verde. Es verdad que la tecnología que se aplica, en este caso, es la electrólisis del agua para producirlo con energía renovable. Y actualmente hay tres tecnologías principales, que son la alcalina, la membrana polimérica, que se llama PEM, y la de óxido sólido. No voy a entrar en nada de esto, pero sí que me gustaría saber que el hidrógeno, algo que se lleva utilizando en la industria desde hace más de 100 años, que no es una tecnología nueva para nada, y que permite almacenar la energía durante grandes periodos de tiempo. Es todo lo contrario a lo que ocurre con el almacenamiento eléctrico a través de baterías, que en aproximadamente unas horas, un día, ya tienes que volver a cargarlas porque ya no tienes energía. Si nos centramos en la parte del transporte y los usos finales, transportar hidrógeno hay varias formas. Lo puedes hacer por ducto virtual, lo puedes hacer por redes de gas natural existentes y lo puedes hacer por líquidos orgánicos, incluso líquidos si lo has licuado previamente. El primero de ellos, el ducto virtual, se utiliza lo que es un tráiler, ¿vale? Que eso va, el hidrógeno va presurizado ahí dentro a 300 bares y las capacidades pues, ponen en torno a 500 kilos. En lo que son las redes de gas natural existentes, pueden soportar a día de hoy, sin ningún tipo de modificación, un 2% de hidrógeno mezclado con gas natural. Ten en cuenta que el año pasado se ha transportado en las redes de gas natural hasta 400 teravatios. O sea, un 2% de esa energía en hidrógeno es algo ingente, es brutal. Por último, indicaros que también se puede transportar el hidrógeno a través de líquidos orgánicos. Aquí lo que ocurre es que se hace una hidrogenación catalítica del líquido orgánico para poder transportar el hidrógeno. Una vez que ya has transportado al punto final, inyectas el proceso y tienes una deshidrogenación de este líquido y se puede volver a utilizar, ¿vale? Es verdad que tenemos 12.000 kilómetros de gas natural, de transporte de gas natural, totalmente compatibles para utilizar un porcentaje de hidrógeno que se pueda producir. Si hablamos de los usos finales del hidrógeno, pues tenemos distintos y muy diversos, desde la generación eléctrica hasta la movilidad, la industria, usos terciarios y domésticos. Nosotros, por ejemplo, en ciclos combinados vemos que se puede implementar el hidrógeno hasta un 30%, ya que las turbinas lo pueden asimilar sin ningún problema. Y en usos más cotidianos, como puede ser el sector terciario y doméstico, se puede climatizar, por ejemplo, un edificio con energía libre de carbono, con hidrógeno, y lo puedes combinar incluso con gas natural, porque las calderas hoy en día permiten un 10-50% de hidrógeno sin mayor problema. También se puede usar en redes de hidrógeno puro, como puedes utilizarlo en pilas de combustible o en calderas que transmitan un 100% de hidrógeno. Y la industria tiene muchísima cabida, ya que hay sectores que dependen del consumo de hidrógeno gris, y ahora mismo no tiene alternativa. Bueno, pues con hidrógenos, ¿qué se puede hacer? O sea, como de ejemplo, en sectores como el siderúrgico, el hidrógeno puede desplazar lo que es el coque para la producción de acero. Ten en cuenta que la industria siderúrgica actualmente en Europa está emitiendo hasta 221 millones de toneladas de CO2. Y por supuesto, el hidrógeno se puede utilizar en la movilidad, tanto para coches como para camiones, para autobuses e incluso para trenes. Ya hay buses circulando por media Europa y muchas marcas de coches conocidas pues ya comercializan sus vehículos con hidrógeno puro. Me gustaría nombrar un par de proyectos, intento ser lo más rápido posible, para no robarle tiempo a estos ponentes, que tenemos actualmente con distintos socios. El primero de ellos, y ya he trabajado desde hace 2 años, es el Power to Green Hydrogen en Mallorca, con nuestro socio Acciona. Esto es un proyecto de cadena de valor completo, porque lo que hacemos es construir un par de parques fotovoltaicos. La energía que producen estos parques fotovoltaicos se va a destinar a una planta de electrólisis PEM para generar 300 toneladas anuales de hidrógeno. Y esto tendrá hidrógeno completamente verde y tendrá distintos usos. El primero de ellos está destinado a la movilidad. ¿Por qué? Porque vamos a instalar una hidrogenera en las cocheras de la MT de Mallorca para que los autobuses de Palma puedan circular con hidrógeno. Pero también vamos a instalar pilas de combustibles en hoteles, en edificios públicos, en el puerto de Mallorca, y además vamos a destinar parte de la producción de hidrógeno a inyectarlo a la red de gas natural. Si hablamos de proyectos de gran tamaño, acabamos de presentar en los IPCIs europeos el Green Crane con Stan, el tesoro italiano, cuyo propósito es el desarrollo a gran escala de cadenas de valor de hidrógeno verde, que conectarán el sur al norte y centro de Europa. Se trata de un proyecto que a grandes rasgos contemplará la producción de 2 gigavatios de energía eólica y solar para producir hidrógeno verde con 1,9 gigavatios de electrólisis. Esto producirá un consumo local de exportación a Europa por ducto mediante portadores orgánicos y logística de cisternas y sus contenedores para abatir una huella aproximada anual de 750.000 toneladas de CO2. Por tanto, y como conclusión, me encantaría hacer hincapié en que las energías renovables no eléctricas, como el hidrógeno y también el biometano,
y yo no sé si nos queda tiempo para comentarlo posteriormente, pero sí importante decir que son vectores energéticos que son indispensables en el proceso de transición energética y que contribuyen al desarrollo de una economía completamente circular. Pensar que a largo plazo y para poder alcanzar una economía neutra en carbono, la electrificación está limitada tanto a nivel técnico como económico. Además, un dato fundamental es que a medio y largo plazo, la Unión Europea estima que el 30% de todas las necesidades energéticas serán cubiertas por el hidrógeno. Lo está apoyando recientemente. Dicho esto, yo voy a concluir con mi presentación. Luego en el debate podéis preguntarme lo que queráis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante que hables del proyecto de Mallorca cuando justo es un ejemplo, ¿no?, de cómo diferentes asociados, tanto pues, Cemex, está en el proyecto, está Acciona, diferentes agentes de no solo del sector energético, sino también de otros sectores, están colaborando para, un poco lo que decía antes Jesús, ¿no?, colaborando para desarrollar esos proyectos de innovación energética que permiten la reducción de emisiones, ¿vale? Samuel, que te veo escribiendo, te dejo la palabra para que respondas un poco con la temática que habíamos comentado. Bueno, lo que nos ha contado José Luis es todo cierto, no hay mucho que decir. Lo que pasa es que a veces hay alternativas más baratas. Es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, técnicamente el hidrógeno es perfectamente válido para todos los usos que han aparecido aquí, incluso alguno más que pudiéramos buscar por ahí. Lo que ocurre es que en algunos casos se pueden encontrar alternativas, ¿no? Entonces, para mí uno de los casos más claros es el de los vehículos ligeros. Ya hay una alternativa que son los vehículos de batería, que funcionan estupendamente, que están creciendo mucho más rápido que los vehículos de hidrógeno y que, a pesar de que los vehículos de hidrógeno son también vehículos eléctricos, pues vaya, parece que tienen un coste mayor, tanto operativo como un coste inicial. Entonces, no parece una alternativa necesaria, puesto que hay una que ya funciona. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo que hay otros sectores en los que el hidrógeno es la única alternativa y en este caso el coste pasa a un segundo plano y tiene todo el sentido del mundo desarrollar el hidrógeno necesario para descarbonizar esos sectores. Y sigo un poco el discurso de José Luis en el sentido de que solo vale el hidrógeno verde. Los demás son alternativas más o menos a medio plazo, pero que en el fondo mi opinión es que no se van a desarrollar porque suponían un coste que todo el mundo sabe que tiene fecha de caducidad. Entonces, el hidrógeno verde, cuando se consiga bajar de precio realmente, va a ser la alternativa, ¿no? Uno de estos sectores, lo ha mencionado José Luis, es el de la siderurgia. En este caso, no es solo una cuestión de que necesita una fuente de energía, sino que necesita un agente reductor. Y el hidrógeno funciona perfectamente como agente reductor. Así que creo que es algo que hay que desarrollar. El problema que veo es que la inversión que hay que hacer en un alto horno, en una instalación de siderurgia, es de varias decenas de miles de millones de euros y esto va a ser difícil conseguirlo en el medio plazo, ¿no? En el corto imposible, en el medio difícil y en el largo plazo a 2050 pues esperemos llegar a tiempo. Sin embargo, hay otro dato que no se ha mencionado de manera completamente clara y es el consumo que tenemos de hidrógeno como materia prima. El hidrógeno se utiliza en las refinerías para limpiar, por ejemplo, para limpiar el azufre de los combustibles, se utiliza en la industria química y se utiliza sobre todo en la industria de fertilizantes para producir amoníaco y del amoníaco pues, los fertilizantes, los nitratos y todas estas cosas que se utilizan. Es un consumo enorme. En el mundo se producen 115 millones de toneladas de hidrógeno, 70 de ellas de hidrógeno puro. El resto suelen ser subproductos de otros procesos de las refinerías, de la industria química, etcétera, ¿no? Ese hidrógeno hoy se produce de combustibles fósiles en un 97-98%. Hay que limpiarlo. Y este uso no es un uso como vector energético, es un uso como materia prima. Y que yo sepa, con los millones de habitantes que somos, antes salía en la presentación, creo que era el dato 10 billones, vamos camino de ser 10 billones de habitantes, tenemos que comer. Los fertilizantes son necesarios y también tenemos que respirar. Entonces, hagamos los fertilizantes limpios, ¿no? Entonces, una de las maneras es utilizar hidrógeno verde. Con el hidrógeno haces amoníaco y con el amoníaco continúas el proceso. Y aquí hay una cantidad de millones de toneladas de hidrógeno a sustituir que hace que tenga todo el sentido del mundo empezar por el sector industrial a la hora de emplear el hidrógeno.
Y fijaros que no me he puesto a negar los sectores que no funcionan, sino simplemente con los sectores que funcionan, la demanda de hidrógeno sería brutal. Si sustituimos el hidrógeno que se produce actualmente desde combustibles fósiles como materia prima, no como vector energético, sino como materia prima, necesitaríamos 3.300 teravatios hora de electricidad, que es el consumo de la Unión Europea. Y están emitiendo 830 millones de toneladas de CO2, que son las emisiones de Alemania como país, con todo el carbón ese que tenía y que va quitando poco a poco. Es decir, hay un potencial enorme para limpiar la producción de hidrógeno. Ese yo creo que es uno de los objetivos. Entonces, pues bueno, yo también voy a hablar de mi libro. También tenemos un proyecto que, como no, precisamente lo que busca es fabricar fertilizantes sostenibles. Entonces, es un proyecto que estamos desarrollando mucho menos avanzado que el proyecto de Mallorca que nos ha contado José Luis, pero que creo que va a ser un gran proyecto. La idea es producir más de 700 toneladas anuales de hidrógeno verde, incorporarlo a la producción de fertilizantes y a partir de ahí, pues bueno, que nos sirva de planta piloto para que en el futuro toda la producción de fertilizantes sea verde, no como ahora que, bueno, se hace a partir de un reformador de gas natural. El gas natural es un material muy noble, tiene unas prestaciones tremendas, pero sigue siendo un combustible fósil y sigue emitiendo humo. Entonces hay que encontrar alternativas. Perfecto. Vale, pues gracias, Samuel, por la aportación. Como nos quedan 7 minutos, voy a pedir que Jesús un poco continúe con su visión sobre cómo afecta esto al mundo del transporte de los diferentes combustibles. Jesús, ya lo siento, pero a ver si podemos ser escuetos. Y luego, Alejandro, sí que me gustaría que cerrases un poco con tu visión de cómo todo lo que han contado las diferentes empresas energéticas enfoca un poco con las tecnologías que tú tratas, ¿no? Y cómo crees que pueden aterrizarse desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y ahí también tenemos una pregunta del público que me gustaría trasladar para cerrar la mesa, ¿vale? Muchas gracias. Jesús. Bueno, pues, a ver, ¿me oís, verdad? Sí. A pesar de que estoy de acuerdo con José Luis que el hidrógeno lleva 100 años con nosotros, y también estoy de acuerdo con Samuel que ahora mismo los costes, hay sistemas mucho más eficientes hoy. Fijaos que yo creo que esto del hidrógeno, si fuera una serie de Netflix de 5 temporadas, estamos en el capítulo 2 de la primera temporada. O sea, que lleve 100 años con nosotros, yo creo que esto es, estamos al principio. O sea, creo que queda muchísimo. Vamos a tener mucho hidrógeno por delante durante los próximos años hasta el 2030 y el 2050. Yo creo que cuando antes Samuel comentabas que era el 2% la producción de hidrógeno verde, yo creo, tengo un dato del Hydrogen Council, que creo que es un 4% la producción de hidrógeno verde por electrólisis en el mundo. Es decir, que es verdad que es un porcentaje muy pequeño. De hecho, si hablamos de costes, el coste de la producción de hidrógeno verde son más o menos unos 6 euros por kilo, frente a 2 euros por kilo la producción de hidrógeno gris, ¿no? Y ya del hidrógeno azul ya ni hablamos de él. Pero, 1 euro a los costes actuales. O sea, efectivamente, o sea que seguro que hay soluciones mucho más eficientes, porque de hecho hoy en día los motores de combustión de cualquier vehículo ligero no tienen nada que ver con los de hace 20 años, y aunque yo creo que sí que son competitivos o son comparables respecto, por ejemplo, a vehículos a GNC, ¿no? que tienen también etiqueta eco. Pero volviendo a lo inicial, estamos en una fase muy incipiente, o sea, yo creo que queda mucho por delante. Y cuando hablamos de vehículo, cuando hablamos de transporte, de movilidad, yo creo que aquí hay que ver no solamente el tipo de vehículo, si hablamos de vehículo ligero o pesado, sino también el tipo de uso que vamos a hacer de ese vehículo. Porque yo creo que la autonomía, al final, lo que va a marcar, creo que va a determinar que vayamos por un camino o que vayamos por otro. Si hablamos de entorno urbano, yo creo que aquí estoy completamente de acuerdo que yo creo que el vehículo eléctrico y el vehículo a GNC, yo creo que son el futuro durante estos próximos años, hasta el 2030. Además hay un informe de McKinsey que habla de la movilidad en el hidrógeno y que sitúa a nivel de costes el vehículo de pila de combustible por debajo siempre
por encima del vehículo eléctrico, con lo cual yo creo que a no ser que hubiera algún tipo de revolución tecnológica que hoy no conocemos, no va a ser competitivo. Va a ser mucho más eficiente y más barato tener un vehículo eléctrico para movernos por las ciudades. A pesar de que además hay países como Japón y Francia y hay vehículos comerciales que están en la calle y que a pesar de que también hay hidrogeneras, pocas, pero hay alguna, probablemente yo creo que el vehículo ligero, sobre todo para desplazamientos urbanos, no va a tener sentido el hidrógeno como combustible. Sin embargo, cuando hablamos de vehículo medio, yo creo que para autonomías de más de 500 kilómetros, aquí por ejemplo el informe de McKinsey sí que sitúa un corte en torno al año 2030 en el que el vehículo de combustible, los costes anualizados, sí que están por debajo del vehículo eléctrico, incluso a nivel también de su capacidad, ¿no? Y yo creo que si ya damos el salto a vehículos pesados, que aquí estamos hablando fundamentalmente de camiones para transporte de mercancías, de camiones medianos, de autobuses interurbanos, o sea, de vehículos que van a hacer también pues más de 400, 500, 600 kilómetros. Yo creo que aquí, por ejemplo, volviendo otra vez al informe de McKinsey, que yo creo que es muy interesante, aquí sí que se produce antes del 2030 un corte en el que probablemente sí que vamos a empezar a ver vehículos comerciales de pila de combustible y además que puedan ser muy comparables a lo que hoy es el vehículo AGNL, que es un producto totalmente comercial, el camión AGNL, y en el que además, digamos que la eficiencia y las emisiones respecto a un vehículo de combustión interna, pues también gana por goleada, ¿no? Y aquí hay un punto fuerte además. Yo creo que el punto fuerte es que tenemos una red de gasolineras, tanto de GNC como de GNL, a lo largo de toda España. Tenemos aproximadamente las 70, que están distribuidas en los corredores de mercancías más importantes, en el corredor mediterráneo, el corredor transeuropeo. Yo creo que eso nos va a facilitar el hecho de poder desplegar una red de hidrogeneras para poder abastecer el transporte pesado, el transporte por mercancías. Sí quiero hacer un pequeño matiz respecto al transporte, al vehículo pesado, al autobús urbano. Hay un informe de Bloomberg, y lo digo porque sí que en autobuses que van a hacer menos de 300 kilómetros al día, sí que hay un informe con un potencial de despliegue, y aquí sí que no tendría sentido el vehículo de pila de combustible, porque de hecho ya ha habido autobuses urbanos de hidrógeno, pues desde el año 2003, creo recordar, la EMT, y en Barcelona creo que también ha habido autobuses de hidrógeno, y aunque van mejorando, parece que la tendencia es que pueda ganar el autobús eléctrico. Sin embargo, en transporte de mercancías no tiene sentido el vehículo eléctrico, porque de un camión de 50 toneladas, prácticamente el 40% va a ser el peso de la batería, con lo cual en transporte de mercancías probablemente de aquí al 2030 el GNL va a estar con nosotros, y a partir del 2030 va a ir entrando el vehículo de hidrógeno, el vehículo de pila de combustible, y seguramente vendrá para quedarse. Hablemos en 2 minutos del transporte marítimo. Yo creo que aquí hay... Rápido, Jesús, que se nos acaba el tiempo. Rapidísimo. Yo creo que aquí hay un campo absolutamente muy potente, tanto en motores como en el propio combustible, porque aquí no hablamos solamente de motores de hidrógeno, de pila de combustible, hablamos de motores que van a poder quemar hidrógeno, turbinas de gas a hidrógeno. Hablamos incluso de combustibles con otro formato, porque el hidrógeno puede ir en un carrier que es amoníaco, con lo cual probablemente haya un desarrollo tecnológico de motores de amoníaco muy potente, que aquí evitamos el problema de la densidad volumétrica del hidrógeno, que es un poco puñetero y el tío tiene tendencia a explotar fácilmente, con lo cual, utilizando motores de amoníaco, evitamos ese problema. Y yo creo que aquí también, apelando también a un informe de DNV-GNL, que planteaba 3 escenarios de aquí al 2050, un escenario conservador en el que más o menos 1/3 en 2030 mantenía combustibles fósiles, tanto ligeros como pesados, y el resto era hidrógeno o combustibles neutros en carbono y GNL. Pero, sin embargo, hay un escenario más optimista, o digamos más disruptivo,
en el que prácticamente el 80% del combustible es GNL e hidrógeno. Y ya hay uno absolutamente disruptivo en el que prácticamente, si el desarrollo tecnológico del amoníaco despega, prácticamente todos los motores serán de amoníaco. Y para acabar, y hablando también de proyectos, ya que cada uno habla de su libro, yo creo que aquí hay un potencial también de descarbonización de los puertos. Descarbonización de los puertos desde el punto de vista no solamente de que los buques cuando atracan no quemen fuel oil, sino que, como sabéis que tenemos las zonas secas, las áreas de control de azufres, esos buques pueden tener motores auxiliares quemando combustibles más bajos en carbono. Hemos trabajado con Balearia para que sus buques puedan, con un motor AGNL, no tengan que quemar fueles pesados. Y además estamos trabajando ahora también con el Puerto de Valencia y con el ITE, con el Instituto Tecnológico de la Energía, que está también aquí con nosotros en Enertic, y estamos trabajando precisamente en un proyecto para introducir el hidrógeno en el consumo de los puertos, no solamente en el consumo de los buques, sino también el consumo de otras infraestructuras, o sea, de las grúas, de los vehículos ligeros y de todos los mecanismos que al final le están consumiendo hoy un combustible fósil, ¿no? Con lo cual, yo creo que en transporte marítimo, sin duda, el hidrógeno va a ser protagonista. En transporte pesado por mercancías también lo será y convivirá con el GNL. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que has resumido en 10 minutos perfectamente las tres vertientes del transporte. Un poco estamos pasados de tiempo, ¿vale? Voy a pedir perdón a todos los participantes. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde nosotros, con lo cual tenemos esos minutos de cortesía. Tenemos un poquito más de tiempo, Jaime. Perfecto, Óscar. Entonces, por cerrar, orden, un poco por alusiones, sí que me gustaría que José Luis respondiese un poco a las ponencias de Jesús y Samuel. José Perdón, Luis, aprovecha tu... discúlpame, pero le tienes que pasar la palabra a Alejandro, que no se te olvide, por favor. Sí, Alejandro va después. No, vale, vale, de acuerdo. Ok, entendido. Perdón, ¿vale? Estoy aquí controlando. Nada. El tiempo justo, por favor. José Luis, por favor, en un minuto responde y aprovecha para responder una pregunta del público que nos trasladan de cuáles crees que son los knowledge gaps que existen actualmente desde el en el hidrógeno, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino económico, social o medioambiental, ¿vale? Venga, un minuto, rápido. ¿Y cuáles son los gaps? Perdóname, Javier, que se te han recortado. Los gaps del hidrógeno no solo desde el punto de vista tecnológico, sino un poco más desde el económico y social, ¿vale? Bueno, hay mucho mito de que el hidrógeno es un gas peligroso, es un gas que puede, que se explota. Hubo una experiencia hace poco en Noruega de una hidrogenera que ha estallado por culpa de un vapor y aquello pues se montó ahí un pifostio tremendo y la gente ya se asustó mucho y demás. Desmentir todo esto, el gas natural es igual de peligroso que el hidrógeno, incluso más, o sea que no hay problema. Es verdad que el peso atómico del hidrógeno es más bajo de la tabla periódica, pero vamos, que con los niveles de seguridad que nosotros tenemos ahora no habrá mayor problema. Si me gustaría contestar un poco al tema de la electrificación en lo que es el vehículo y demás. Yo que soy gallego, si me tengo que imaginar ir en un coche de baterías, que además van a producir un residuo brutal, que si tú ves los últimos informes de la Unión Europea en cuanto a un coche que dice que contamina lo mismo un coche eléctrico que uno de gasoil en sus primeros 7 años de uso, y eso es porque la batería después hay que hacer algo con ella, pues tienes un problema. Entonces, yo creo que sí que el futuro puede estar en gases renovables, que de esto va el futuro, ya se lo está diciendo la Unión Europea, lo está diciendo el PNIEC, y a través de gases como el hidrógeno, como el GNC, son soluciones para vehículos que van a correr las distancias, pues un poco como decía Jesús anteriormente. Y en cuanto a los gaps, bueno, pues la verdad es que es un poco el desconocimiento. Yo creo que es una tecnología segura, se lleva implementando desde hace muchos años en la industria petroquímica, en los fertilizantes, en sectores de todo tipo. Yo creo que no va a haber mayor problema al respecto. Perfecto. Pues muchas gracias, José Luis. Alejandro, pues sí que me gustaría que cerrases la sesión un poco diciendo que, bueno, un poco de todos los conocimientos de lo que se ha dicho aquí, cómo crees que desde el punto de vista tecnológico se pueden solucionar algunas de las problemáticas surgidas, ¿vale? Y sí que existiría ya para cerrar, cuando acabes, Alejandro, voy a lanzar una pregunta que me vais a responder con 2 palabras cada uno, ¿vale? Pues Alejandro, por favor. Fenomenal.
Pues yo termino rápido para dejar paso a la pregunta y quería, bueno, pues recoger, digamos, los comentarios de los tres operadores líderes en el mercado, cada uno con sus ejemplos y sus casos de éxito, que yo creo que coincidimos un poco en lo que habíamos planteado al principio, ¿no? Es decir, lo importante es también estimular y aportar la tecnología en la demanda, ¿vale? Y la demanda pueden ser cada uno de los casos de éxito con los que están trabajando las compañías, además de que sigamos durante los próximos años investigando y analizando las opciones de nuevas energías renovables, qué formatos y en qué tiempo, y yo creo que van a ser épocas muy excitantes en los próximos años. Lo que sí quería hacer hincapié es que aprovechemos también la tecnología, lo que nos permite la tecnología, que es casi infinito desde el punto de vista de aplicaciones de datos, de analíticas, como hemos visto en una de las anteriores ponencias, para que lo traslademos en nuestros modelos comerciales, nuestros modelos de aproximación, y no trabajemos solo con grandes corporaciones. ¿Vale? Que tenemos grandes operadores que trabajan con grandes corporaciones, que tienen muchos de ellos también políticas muy orientadas al mundo del retail, son muy potentes también en operaciones ya pues, de electrificación de transporte o en temas de gas natural, renovación, etcétera, etcétera, pero que también nos fijamos en el sector medio, en las pymes españolas, cómo podemos ir trasladando en nuestros modelos comerciales, en nuestras aproximaciones de partnership, con esas pequeñas compañías a través de tecnología digital, les ayudemos con varios partners, como mostrabais al principio, Francisco montaba, yo creo que el ecosistema brutal de diferentes compañías, sean startups o sean ya compañías más longevas, y que lo aprovechemos para ir avanzando un poquito más rápido, ¿vale? Que en ese sentido yo creo que tenemos mucha oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Pues para terminar, yo creo que sirve como reflexión, lanzo una pregunta del público que creo que la voy a ampliar un pelín para hacerla más interesante. La pregunta dice así, va a ir dirigida tanto a Samuel como a Jesús como a José Luis. La infraestructura actual, por ejemplo, en el sector residencial, ¿da para asumir la futura demanda del vehículo eléctrico? Y os voy a ampliar la pregunta. Si a día de hoy la da, o si la va a dar en 2030, y en el caso de José Luis, desde el punto de vista del gas natural vehicular. Primero, Samuel. En dos palabras, sí, por supuesto. Jesús. Está analizado y es posible. Sí, no, es simplemente eso. Hemos hecho unas simulaciones de red y es verdad que hay algunos nodos en los que hay que hacer un refuerzo, pero Jesús seguramente tendrá la misma opinión. Es simplemente inversiones que están dentro del usual, habituales que hacen nuestros negocios de redes. O sea que sí. Pues yo, Samuel, me vas a permitir, pero por ser un poco controvertido, por discrepar, yo creo que no. Yo creo que hay que reforzar las redes de distribución. De hecho, y esto es una visión, esto es una opinión personal, no es una opinión probablemente de compañía, pero yo creo que hay una componente, una parte de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico que debería permanecer o debería estar más cerca del gestor de la red de distribución, con lo cual es posible que haya que ampliar determinadas instalaciones, y hablamos a lo mejor de subestaciones, centros, líneas, etcétera. Y yo creo que además también, porque muchas veces cuando hablamos de esto nos estamos imaginando el punto de recarga en nuestras casas, ¿no? o en los clientes industriales. Yo creo que está todo por hacer, o sea, tenemos que desarrollar una red pública de carga de vehículo eléctrico, pero con tan tupida y tan mallada que prácticamente igual que ahora mismo no hay 10 kilómetros sin encontrarnos una gasolinera, debería ser exactamente igual. Y para eso no hay red de distribución. Por el momento tendríamos que desarrollar unas redes que hoy no tenemos. Con lo cual, Samuel, me vas a permitir que discrepe, pero yo creo que todavía tenemos mucho recorrido. Respecto a la infraestructura de recarga de gas vehicular, bueno, yo creo que estamos a mitad de camino. O sea, yo creo que ya hoy tenemos infraestructura de carga de GNC y de GNL para vehículo pesado, y yo creo que podemos completarla, podemos acabar de tener una infraestructura mucho más potente y mucho más tupida. José Luis, un poco para cerrar, desde el punto de vista, para defender las palabras de Jesús. En la parte eléctrica no me voy a meter, en la parte del gas natural vehicular, completamente de acuerdo con Jesús, y que estamos a medio camino. Hay muchísimas gasolineras en proyección, porque pongo el mismo ejemplo de antes. Si quiero ir a Galicia con mi coche de gas natural, puedo hacerlo, pero es verdad que cuantas más haya, pues oye, más opciones, mejor, y si no puedo decir que me lo he pasado, tengo que dar la vuelta y demás. O sea que sí que es verdad, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Muchas gracias.
Perfecto, pues nada, oye, pedir disculpas a los asistentes y a Enertic por pasarnos de tiempo, dar las gracias a estos magníficos ponentes que hemos traído, que creo que ha sido una charla muy interesante y podríamos seguir debatiendo aquí varias horas, porque la verdad que el sector trae tantas cosas que da para mucho. Y nada, recordar un poco a todos los asistentes que todas las presentaciones de la jornada están colgadas en la página web. Y cedo la palabra a Óscar como maestro de ceremonias para que cierre un poco la sesión y insistir en el agradecimiento a Óscar y a todo el equipo de Enertic por haber montado estas mesas tan interesantes. Muchas gracias, Jaime. Agradecerles a esta mesa, a esta magnífica mesa, que me hubiera gustado que hubierais peleado un poquito más, pero ya estabais a puntito. No hemos tenido el tiempo suficiente. Yo creo que los contenidos han sido muy interesantes. Y bueno, pues trasladaros desde la plataforma Enertic el agradecimiento por haber participado. Creemos que bueno, pues, hay que seguir impulsando a través de la tecnología la eficiencia energética y la sostenibilidad en este mundo que está cambiando tan rápidamente y que bueno, pues lo exigen desde Bruselas y desde organismos internacionales como Naciones Unidas. Entonces, bueno, sois vosotros jueces y parte, tanto compañías energéticas o grandes consultoras como compañías bueno, pues participantes en la plataforma Enertic, los que tenéis la labor de intentar potenciar, ¿no? esa visión, ¿no? Con respecto al resto de la mesa, agradecer también a los asistentes y participantes de la sesión. Hemos intentado coordinar una mesa de gran distribución con otra de fabricantes de alimentación y bebidas, dando finalidad a esta de energía y bueno, pues analizar un poco la prospección general, ¿no? De estos tres sectores tan distintos de actividad y tan cohesionados, ¿no? Que tienen que estar tan alineados. Poco más. Estamos a vuestra disposición. Agradecerles nuevamente la asistencia a los asistentes, que nos disculpen, como bien has dicho, Jaime, de habernos pasado 15 minutos, pero bueno, estamos en hora y nada, a seguir potenciando la eficiencia energética y la sostenibilidad a través de la tecnología. Un abrazo a todos y muchas gracias.